Mi papá estuvo presente. Él no fue a comprar cigarros nunca. Me dio mucho cariño, mucho amor. Pero yo estoy seguro que yo le he dado más besos y abrazos a Cousteau en sus primeros 5 años de vida que lo que me ha dado mi papá en toda su vida. Bienvenidos a Crecer con Papá, el podcast en el cual honramos a todos esos padres que decidieron regresar después de comprar cigarros. En el día de hoy tenemos como invitado a Osvaldo Graziani, creativo, host del podcast Chiste Interno y embajador de la comedia venezolana. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Gracias, hermano? coño. Qué linda introducción, gracias. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo hoy. Gracias por aceptar la invitación. Entramos en materia de una vez. Vos soy papá de Cousteau, ¿cierto? Gustó mi hijo único y mi obsesión. Así que creo que este podcast está perfecto para mí porque es uno de mis temas favoritos. Hablar de mi hijo y de la experiencia de ser papá, algo que no hay nada mejor en el universo. Entonces, me motivado de esta conversación. Genial. Empecemos entonces por el nombre. ¿Por qué Cousteau? Coño, qué buena pregunta. Tiene su historia, tiene su historia. Mi esposa, Valerie, que la amo con toda mi alma, y yo nos conocimos trabajando hace muchos años en un canal de televisión en Venezuela llamado Sony. Y bueno, empezamos a salir y nos dimos cuenta que nos gustaban, teníamos gustos similares y una de las cosas que nos gustó mucho, que nos gustaba mucho, es una película de un director de cine llamado Wes Anderson que se llama The Life Aquatics with Steve Zissou, que está Bill Murray, es el protagonista, una película espectacular, estéticamente impecable, divertida, cómica. Y en verdad es una película que está inspirada en la vida de Jacques Cousteau, que es un biólogo marino legendario francés que ya falleció, pero Sí, fue diría una que es persona, el más famoso de todos los el biólogos más marinos que famoso, hay. exacto, el más famoso de la historia. Entonces, cuando conectamos con esa película, yo le eché este cuento a Valeria, a mi esposa, de que yo conocía a Jacques Cousteau, entre comillas, ¿no? Ujú. ¿Por qué digo eso? Porque cuando a finales de los años 70, mi abuelo estaba como que conectado con el gobierno de alguna manera y le piden la misión de ver si podía convencer a Jacques Cousteau de venir a Venezuela y traer el Calipso, que era el barco legendario que él utilizaba para hacer todas sus investigaciones marinas, y él tenía un plan de traer el Calipso y meterlo en el río Amazonas. Eh, Sí, y, y mi abuelo, con la historia que él cuenta, con un poco de ingenuidad, se lanza para Francia, los contacta, busca la manera de hablar con ellos, y bueno, para hacer el cuento corto, logra convencer a Jacques Cousteau de ir a Venezuela. Entonces mi abuelo se convierte en el, digamos, en el host. Entonces hay una foto muy famosa en mi familia, no en la vida, de Jacques Cousteau en casa de mis abuelos, en Caracas, y mi mamá embarazada de mí, porque era el año 1979. Entonces mi mamá siempre decía que yo conocía a Jacques Cousteau, pero yo en verdad estaba dentro del vientre de mi madre. Entonces, esa historia terminó siendo noticia en Venezuela, lo de Jacques Cousteau viniendo a Venezuela, se trajo el Calipso. Hay un libro espectacular que obviamente en mi casa está, en casa de mis papás, sobre la experiencia de Jacques Cousteau, no tanto en Venezuela, sino en el río Amazonas. Y bueno, también unas anécdotas divertidas como mi abuelo, obviamente, esto era casi que un invitado de estado, ¿no? O sea, ya Cousteau ya en ese momento era una leyenda. claro. Y deciden llevarlo. Obviamente él se trae todo su crew de franceses, biólogos marinos, y mi abuelo tiene la idea con una intuición obviamente equivocada y se los lleva a un restaurante en Caracas muy famoso, yo no sé si existe todavía, supongo que sí, que se llama Altamar, que es un restaurante de comida de De mar, más. ¿sabes? ¿No? Y cuando llegan al restaurante y ellos se dan cuenta, le explica a mi abuelo que todos en ese equipo eran veganos, vegetarianos, estamos hablando de años 79, ¿no? Ahorita que Oh, está toda wow. esta tendencia. Y obviamente mi abuelo se dio cuenta que los llevaron básicamente a comerse las cosas que aman, que son los peces y la... Entonces fue como un momento incómodo, pero al final ellos se rieron y pidieron, no sé, ensalada, asumo yo, o algo distinto.
Y bueno, todos se murieron de la risa y quedó esa relación. Entonces, todo esto, cuando yo le cuento este cuento a Valerie, mi esposa, ella quedó fascinada con la historia, nuestra conexión con Cousteau, y cuando que ella queda embarazada, empezamos a buscar nombres, teníamos varios en la lista, y en un momento salió el nombre de Cousteau, y conectamos. No sé qué hubo, porque es un nombre muy extraño, sí existe, no es un nombre, no fue que lo inventamos de cero, que suele ser una buena tradición en Venezuela de inventar nombres, Sí. em, pero lo escribimos como se escribe en catalán, simplemente para simplificarle la vida a nuestro hijo a la Bueno, hora en francés sería costeado, algo así, ¿no? costeado, exacto, y en catalán es C-U-S-T-O, Custo, así como se escucha. Oh, ok. Entonces, ese es el origen de su nombre. Y nos encanta porque él lo ama, él disfruta muchísimo el nombre, o sea, se siente único, lo disfruta y bueno, nada, esa es la historia, pues. No, y es un nombre corto, pero tiene mucha presencia, tiene mucha pegada. Sí, tiene Que personalidad, tiene no pegada y no pasa con el mío, que yo me llamo Ángel, y cuando digo Ángel me tienen Albert, a Andy, a Daniel, cualquier vaina. Entonces es sí, sí, una sí, está locura. bien. Mira, Entonces, bueno, esa es la historia de su nombre. genial. Yo me imagino a tu hijo cuando tenga más o menos unos 70 años, echando el cuento así como el meme del abuelo de los Simpsons. Tal cual. Yo por eso Sí, el libro de Cousteau, las fotos, todo eso lo tenemos bien guardado porque es como algo importante para la familia. Es uno de esos motivos de orgullo de la familia, esa historia, ¿no? sí, Entonces, es que, como no sé, tú en mi casa, en la sala de mi casa, a Humboldt y vaina, una vaina así. exacto, sí, 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 sí. Ese es el nivel. Mira, Significativo. ¿y siempre quisiste ser padre, Os? Sí, obviamente con la edad y ya con el matrimonio en una buena etapa, el deseo vino con mayor intención y mayor intensidad. Yo creo que fui el primero de la pareja que quiso realmente proponer la idea de tener hijos. Pero no fue tampoco una cuestión como que toda la vida decía tener hijos. Era algo en lo que no pensaba tanto, sabía que eventualmente Ok, iba a llegar, pero cuando llegó y cuando el deseo realmente de entrar en esa etapa en la vida llegó, fue muy determinado de ambos lados. Sí pasó, y esto es un dato o algo que creo que aprendí mucho de mi papá, que es una persona que admiro muchísimo, que cuando yo me caso con Valerie, él me dice, y mira, ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida, me dice mi papá a mí, no, y cuando dice ustedes se refiere a mí y a mi hermana. ujú, Eh, pero yo te recomiendo que esperes lo más que puedas para tener hijos. O sea, no te vuelvas loco, disfruta tu matrimonio y esa etapa en pareja sin hijos que es tan especial y liberadora. eh, Porque cuando llegue el momento tu vida va a cambiar radicalmente, o sea, y las prioridades van a cambiar y todo va a cambiar, entonces aprovecha esa ventana que mucha gente comete el error de que se casa y salen embarazados o capaz ya están embarazados y por eso se casan. sí, Y entonces le hicimos caso, o sea, fue un consejo que tomamos Valerie y yo bien y tuvimos 7 años, exacto, 7 años casados antes de tener a Cousteau. Entonces, claro, esos fueron 7 años de viaje, ir a Europa, quedarse en hoteles de mala muerte, en hoteles de 5 estrellas, hacer todo lo que uno hace cuando no tienes hijos y puedes experimentar y no estás tan preocupado de la vida, sino de tu vida y ya. claro. Y Entonces, mira, eso creo que ¿y Cousteau nació en Venezuela o nació aquí? no, nació aquí en los Estados Unidos, fue concebido en Venezuela el día, lo tengo muy claro, el día de la final del Mundial de Fútbol 2014, Brasil-Argentina. Hubo dos Y ese goles día ese día. hubo dos grandes golazos ese día. Yo le iba a Alemania, entonces celebré doble. Pero sí, no fue por casualidad, no es que yo celebro los partidos teniendo relaciones sexuales, pero ese día coincidencialmente pasó y me encanta porque ahorita mi chamo es fanático del mundial y del fútbol y está ahorita coleccionando el álbum y ya está en una edad donde uno le puede contar estas cosas, obviamente de una manera
Sí, no, adaptada a niños, pero él ama esa historia, él ama que él fue concebido en o sea, durante un un día, bebé mundialista. Él ama un ser bebé un bebé mundialista, mundialista. tal Mira, cual, tal cual. obviamente fue buscado, fue deseado, fue hasta planificado quizás. Eh, Sí. pero ¿cómo recibiste la noticia? ¿Cuál recordáis que fue el sentimiento cuando te dijo Valerie, oh, vamos a ser padres? Mira, muy emocionante, lo recuerdo, sabes que hay ciertas recuerdos que uno tiene muy fotográficos y recuerdo que primero lo estábamos buscando y teníamos un tiempito, no fue algo preocupante, pero teníamos ya unos cuantos meses buscando sin que nada pasara, entonces ya había como cierta ansiedad de que podía estar pasando porque es muy normal y conozco tanta gente que vive esa situación de, bueno, de que no es tan fácil. Entonces estábamos como ansiositos y me dice, mira, creo que esta vez sí es, vamos a hacernos la prueba. Se hizo la prueba salió positiva, pero vamos a hacernos la prueba en la clínica. Y ahí fue que fuimos a em, la clínica, el Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, una Okay. clínica de allá. Y me acuerdo que ella se bajó del carro a buscar los resultados, yo la esperé en el carro, pero le pedí em, que no abriera el sobre hasta que llegara al carro. Pero cuando llegué al carro ya estaba llorando y me confiesa que las enfermeras la felicitaron. O sea, como que las enfermeras le soltaron la noticia antes de abrir el sobre. Y bueno, nada, fue un abrazo, llanto, mucha emoción. Y bueno, hecho este cuento ahorita, había como un deseo muy grande de mi parte de que fuese niña, que era Ya. como que algo que, bueno, uno se obsesiona con ese tipo de cosas y te das cuenta que esa obsesión termina en el momento que te dicen que va a ser varón y uno automáticamente se pasa el switch y que perfecto, ahora pensaba en barajitas de mundial y todo el plan de tener un varón, pues, y fue increíble, o sea, Sí, fue muy, muy emotivo. a mí me pasó algo similar, pero obviamente antes de yo enterarme que mi hijo se llama Maximiliano, Max o sea, iba a ser varón. Eh, Cuando la gente, o sobre todo las mujeres de mi familia y de la familia de ella, veían que si la forma de la barriga, que cómo iba evolucionando, no es niña, es niña, es niña, es niña, es niña, y ya me estaba carcomiendo la cabeza que iba a tener una niña. Y entonces, cuando me dicen, no es varón, y yo, ok, es varón, no hay ningún problema. Claro, a mí con que viniera sano me bastaba lo que fuera, Sí, ¿no? sobre todo con eso, Este, que venga sano y cuando es el primero, uno está bien cualquiera. Ya tengo casos de amigos que van por la cuarta hija. Tengo un buscando el amigo que tiene varón. cuatro niñas y bueno, es como que creo que ya paró la fábrica, No, pero era hay que poner intentando. la mano en el hombre y decirle, papi, entendé una cosa. Tus Sí, huevitos son solamente exacto, X, perdón. exactamente. Ah, no, Exactamente, entonces esa fue la celebración, fue muy emotivo. Y fue, te confieso, porque me preguntaste si había nacido aquí en los Estados Unidos, fue la decisión que nos llevó a tomar la decisión de emigrar. Ya nosotros teníamos rato preparándonos, ahorrando, contemplando la posibilidad de movernos, pero bueno, obviamente en el contexto de una Venezuela súper llena de conflictos, yo también metido en el tema político que me ponía como de alguna forma una diana sobre la espalda, dije, no, ya ahorita con una responsabilidad como un bebé, yo no quiero estar en un país donde tenga que estar asustado, corriendo porque llegué tarde, y nada, todas las cosas que ya tú conoces. sí, Entonces ahí fue que decidí activar mi proceso migratorio que ya estaba como que encaminado. Pues yo estaba ya aplicando a mi green card y estaba levantando todo mi caso con los abogados, pero el acelerador, el que hizo con que entrar a comprar pasajes y hablar con los abogados y mover ese culo, como se dice, fue quedar embarazados. Sí. está bueno. Mira, el día que Custo nace, ¿vos estuviste en el parto o tuviste que esperar afuera? Estuve en el parto, estuve en todo el proceso, sí. Ujú. Ya. Y cuando te lo pusieron en el pecho, ¿qué sentiste? Coño,
mucha emoción, mucha alegría. También había como una especie de, eran tantas cosas pasando al mismo tiempo que es como que si te estás ya arrastrando una ola, pues tú no controlas lo que te está pasando. Me sentía muy apoyado también. Él nació aquí en Miami, en una clínica en la Mount Sinai, y esa clínica tiene una particularidad que es que el parto sucede en el cuarto. O sea, los doctores se Oh, mueven al cuarto y ahí sucede el parto, a menos de que sea una cesárea, pero en el caso de Valerie fue un parto natural. ya, Entonces, se sintió muy como un nido, ¿no? Estábamos ahí con la ayuda, de vez en cuando entraban las abuelas, yo estuve ahí con Valerie, mi rol fue un poco ver el monitor para ver cuándo venían las contracciones e irle avisando. Entonces tomé mi rol ahí y corté el cordón cuando salió. Nos tocó, para la gente para una persona como yo que aprecia el sentido del humor, nos tocó un doctor, el doctor de Bala acá que se llama Bendayán, súper cómico, con un sentido del humor súper ácido y coño de madre, y eso bueno, yo lo aprecié. jodió al fin. Y jodió bastante, jodió de todo, o sea, todo el tiempo estaba en una joda. Y bueno, sí, ese fue la emoción. Hay fotos por ahí que te puedo compartir de yo agarrándolo, cortándole el cordón, obviamente pendiente de él cuando se lo llevan ahí al retén. Y bueno, o sea, sí, fueron unas noches intensas. Tuvimos como 2 noches en la clínica y ya después para la casa. Ya, y fue parto normal, por lo que me decís. Fue parto normal. Fue largo. O sea, ojo, uno escucha historias y que tú dices, ah, no, vale, el mío no fue largo. O sea, cada quien tiene todo depende, ¿no? Pero nosotros llegamos, el Custó nació un 2 de abril, nosotros llegamos un 1 de abril en la tarde y Valerie estuvo básicamente en contracciones toda esa noche y el día siguiente entero hasta las 6 de la tarde, que es cuando nace Custó. Ya, sí, Sí. fue largo, sin Sí, fue duda. largo y lo sufrió, o sea, ella no, ella salió un poco traumada de la experiencia. ¿Cuál fue la mejor forma que encontraste para asistir a Valerie en lo que fue el proceso de lactancia, en todo, o sea, lo que fueron, digamos, los primeros 6 meses de custodia? Mira, salvando las diferencias de una madre con un instinto maternal increíble como tiene Val, que estaba despertándose todas las noches para amamantar y tal. Yo fui mucho el apoyo de la persona que estaba ahí para cuando me necesitara, cambiando pañales. O sea, yo hice toda vaina, cambié pañales. Obviamente lo único que no hice fue amamantar, pero sí muchas veces ella se sacaba la leche materna y después yo me encargaba en las noches de proveerla. Entonces estuve muy, muy involucrado en la parte de la cocina, del manejo de la casa. Eh, es un cuento divertido que Valeria y yo nos reímos mucho, pero yo soy muy, suena raro, pero soy muy maternal también, ¿sabes? Yo me involucro con Gusto muchísimo, le doy mucho cariño, mucho amor, estoy presente, lo llevo al colegio todos los días. Yo soy el que cocina en la casa todo, yo armo las loncheras, hago el desayuno, ¿sabes? Como que tengo ese rol. Y bueno, del otro lado, Valerie también hace muchas cosas, también trabaja y produce, entonces es una relación muy moderna. Cousteau, cuando empezó a hablar, a mí me decía Mapi en vez de papi. Y a mí me Ujú. encantaba porque era una manera de decir, mira, yo soy mamá y papá. Esa vaina es más arrecho que papá, ¿sabes? Como que en mi escala, mamá más papá es mejor que solo papá. Y Sin mamá es duda. mejor que mamá más papá. Mamá gana. Y después mamá más papá y de último papá. Y entonces eso fue una joda siempre de que yo era Mapi, pues, ¿no? Mamá y papá al mismo tiempo. Ya, mira, y este, yo he escuchado decir varias veces, obviamente veo tu podcast y he visto 3 entrevistas que te han hecho, y he escuchado decirte varias veces que tu papá llegó a decir con orgullo que él nunca había cambiado un pañal, ¿no? Sí, a él no le Este, gusta, a él no le gusta que yo diga eso, pero sí, es verdad, es verdad, bueno, pero es muy típico de los hombres de su época, ¿no? tal cual.
¿cómo le habéis hecho ver a tu papá lo satisfactorio que para vos ha sido involucrarte en ese proceso? Bueno, diciéndolo en el podcast. Pero sí, es lo que tú dices, es un tema generacional. Yo amo a mi papá estuvo presente, o sea, él no fue a comprar cigarros nunca, él estuvo presente, me dio mucho cariño, mucho amor, pero los tiempos son distintos, ¿no? Entonces, claro, los tiempos y el país, porque en Sí, Venezuela existía la ayuda, entonces, claro, bueno, nadie cambia de pañales porque le gusta, yo no lo hacía con placer, pero no por placer, no sé si hay una gran claro, claro. diferencia. Y mi papá no lo hacía porque, bueno, estaba trabajando todo el día en la calle. Yo tenía el privilegio de trabajar desde la casa en mucha parte, en buena parte de esa etapa de custo. Y bueno, estaba la ayuda, pues. Pero sí hay una diferencia del rol del papá actualmente. Y no lo digo por malo, pero yo esto lo digo, como que lo pienso mucho, pero digo, yo estoy seguro que yo le he dado más besos y abrazos a Cousteau en sus primeros 5 años de vida que lo que me ha dado mi papá en toda su vida. Pero no lo digo por malo, sino porque son maneras distintas de relacionarse con los hijos. Entonces, yo en ese sentido, bueno, o sea, yo con Cousteau, o sea, estoy obsesionado con él, pues es como una cuestión, también es hijo único, hay muchas cosas que juegan a favor de que él sea más consentido de lo que yo pude haber sido sin yo estar quejándome. Yo creo, en ciertos casos hasta creo que puede haber un exceso de nuestro lado en consentimientos que a veces uno necesita, a veces que te suelten un poco para que no seas ahí un huevón más grande. Sí, así, así. No, no, está bien. Mira, Sí. que de las, digamos, ¿qué aplicáis vos ahora como padre de, digamos, de lo que viste de tu papá como papá? Importantísimo. Primero, a mí mi papá me enseñó mucho sin, sin que haya sido a propósito, pero el pensamiento crítico. O sea, que es una cuestión que suena como muy intensa, pero coño, yo siento que eso me ayudó muchísimo a ser yo mismo, a ver las vainas con criterio, a no caer en tonterías. Y yo con Gusto tengo muchas conversaciones donde trato de inculcarle un poco el pensamiento crítico, que tome su propia opinión, que vea las cosas de distintas formas, como que lo obligo a pensar un poquito, ¿no? Y creo que eso es clave para que uno pueda ser uno mismo y triunfar, sinceramente. Entonces eso siempre se lo voy a agradecer a mi papá y es algo que conscientemente trato de que Cousteau tenga, ¿sabes? Que tenga presente. Y lo ¿Cómo, otro cómo estimuláis ese pensamiento crítico en gusto? por ejemplo, él me pregunta sobre Trump, ¿no? Ok. Entonces yo obviamente no le voy a decir lo que pienso y ya, porque también creo que es o sea, no, al final el criterio político de los hijos viene muy fundado de los padres y yo obviamente no quiero solo que él piense que yo detesto al carajo y ya, sino le explico, mira, la razón por la cual esto no me gusta es porque esto está afectando mucho lo que está haciendo Trump con los venezolanos, nos afecta por esto y esto y esto. Y le explico como un adulto, es hablarle como un adulto. Si lo tengo que resumir, es hablarle como un adulto y tú te sorprendes de cómo ellos escuchan como adultos, o sea, cuando empiezas a hablarle así. Entonces es eso, es no ocultarle la realidad, pero explicársela de una manera donde no lo traume y no lo Claro. meta en el veneno que a veces uno siente. Pues a veces yo Sí, abro Twitter y es veneno. Y yo digo que esto no, no le enseñemos veneno todavía. Sí, sí. Sí, yo pienso que lo más importante es eso, no subestimar su inteligencia, porque a veces se cae mucho con los niños en eso, en totalmente. subestimar lo que ellos piensan, en pensar, no va a entender. O sea, explicarle. Exactamente. No, no, Explicarle y que seguramente escuchan. lo va a entender mejor que muchos adultos, digamos. Mira, me ha pasado, esto es un ejemplo cómico, pero em, ahorita con el Mundial y las barajitas, se compró el álbum, bueno, se lo compré yo, pues no es que él está produciendo dinero, pero él está con sus barajitas Ujú. y él armó un cuadro de Google Sheets, como un Excel, ¿no? Ok. Él tiene 11 años. em, Viene y me pregunta.
papi, ¿cómo se hace este tema de las fórmulas yo pueda conectar las fórmulas para yo saber cuántas barajitas me faltan, ¿no? Sí, Y yo le empiezo a explicar. Le digo, mira, te vas acá, le das aquí igual, eliges acá. Y él mismo ahí me dijo, ya lo agarré. O sea, él mismo como que lo agarró, me dijo, quítate del medio, ya aprendí. Y de repente veo lo que hizo y digo, Dios mío, yo pensé que tenía que dedicarle como 10 minutos para que supiera a sumar igual esta celda más esta celda y ya me conectó todo. O sea, el bicho Entonces, uno tiende a subestimar a los niños y mucho tiene que ver con el tono, no solo con el contenido de la conversación, sino que le sí. estés hablando como adulto y no como, ay, mi amorcito bello, esto te lo O sea, a veces es el momento para eso, pero muchas veces ya sobre todo cuando tienen 9, 8, 10, 11 años, ya que empiezan a Sí. ser unos niños, unos entes pensantes, ¿no? Con cierto criterio, es muy importante bueno, que los trates como adultos, pues entendiendo que son niños también, ¿no? No, si yo hubiese aprendido a utilizar Excel a esa edad, ver. Sí. Bueno, lo hemos conversado mucho, Valeria y yo, con el tema de la educación, y es como que increíble que aquí les estén enseñando religión, o sea, una vaina bueno, esa fue la otra, buen ejemplo de pensamiento crítico, ¿no? Estábamos haciendo una tarea de religión y, y había unas cosas que salían ahí que eran como que el tema de la evolución, ¿no? Él estaba en un Ok. colegio católico y yo soy súper agnóstico, o sea, estaba en un colegio católico porque siento que los católicos educan bien en ciertas cosas y bueno, está cerca de la casa, Sí, pero no es algo que me emocione, ¿no? No me pongo radical, pero tampoco es algo que me motiva, ¿no? Entonces me cuenta, no, que la profesora nos dijo que la evolución es up for debate, ¿no? Que hay debate sobre el tema de la evolución y que cada quien pueda opinar lo que quiera, que dentro de un colegio católico me parece mejor que a que te digan, no, la evolución no existe, ¿no? Pero igual yo agarré y le dije, mira, la evolución sí existe. Eso no quiere decir que Dios no existe, pero de repente Dios es la evolución. O sea, la evolución es gracia. O sea, yo tratando de explicarle un poco para no alienarlo y convertirlo en un ateo no, y juvenil. es que yo te digo una eh, cosa, yo no entiendo cómo hay católicos que todavía siguen con esa narrativa cuando hay como unas sé de dos, pero seguramente un poco más, encíclicas, donde el Papa le dice a la Iglesia Católica que la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, no contradicen claro. que Dios sea el creador. O sea, el Papa dice como que no estén jodiendo a la ciencia, dejen la ciencia tranquila, nosotros estamos en esta línea y no contradice una cosa a la otra. Y Sí, todavía creo que hay gente fundamentalista que sigue con ese pelo. irónicamente, para entrar en ese tema rapidito, pero el deseo egocéntrico del humano de que Dios es a imagen y semejanza de uno. Sí. Como que si al final lo que están sin querer queriendo decir es que nosotros somos Dios, o sea, los seres humanos somos Dios, y no es así, o sea, Dios es otra cosa, en tal caso si existe, Dios es otra cosa mucho más grande que nosotros, Y no entonces, nos, ta- eh, y no nos para tanta bola como queremos que nos pare. exacto, no está ni siquiera consciente necesariamente de nuestra existencia, pero es un tema mucho más profundo, pero en todo caso, Sí, creo que el problema viene de esta obsesión de algunos fundamentalistas de atar a Dios como algo que es igual al ser humano, el hombre con barba que está allá arriba dando instrucciones. Y eso obviamente es bastante infantil. sí, es una locura. Sí. Mira, eh, si yo le preguntara a Cousteau, aunque está muy pequeño quizás, para hacerle esa pregunta, esto generalmente se ve un poco después, pero si yo le preguntara a Cousteau, ¿qué le reclamarías a tu papá? ¿Qué creí vos que te diría? ¿Qué me diría? Em, para ver, yo creo que él como todo buen niño, él quisiera que yo esté más con él en la casa. ¿Sabes? Como que él, por ejemplo, ayer que fue el festival y yo
pasé por la casa literalmente porque vivo cerca y quería darle un beso. O sea, podía no ir. Y pasé Ujú. por la casa y me dijo, mira, te vas a quedar y que no, voy por el festival. Y, ah, porque claro, él quiere jugar, ahí vemos mucho deporte juntos, o sea, somos fanáticos del basquetbol, del fútbol y del fútbol americano. Sobre todo el fútbol americano, más él que yo, pero yo me pego con él. Entonces ahorita hay basquetbol, o sea, los playoffs de la NBA, y había ayer un juegazo y él estaba triste de que yo no pudiese estar viendo el juego con él. Entonces, ¿qué hice yo? Me salí del Improv, tú has ido al Improv aquí en Miami, Sí, y al lado hay un lugar espantoso que se llama Copper Blues, pero tienen pantallas de televisión y tienen el juego. Entonces me salí del show, me puse a ver el juego un rato, le tomé fotos y se las mandé como para decirle, mira, estoy viendo el juego también, cómo va la cosa. Entonces, manteniendo ahí como la relación. Pero creo que eso sería lo que me reclamaría, que a más veces no tiempo. estoy en la casa. Es tiempo, más tiempo. A pesar de que le doy demasiado de mi tiempo a él, pero no me quejo de que quiera más. Me encanta que quiera más. O sea, yo también quiero más. Claro. Mira, ¿y en algún momento hay sentido que fallaste como papá? Verga, tengo un trauma terrible, que lo considero lo más cercano a estrés postraumático. O sea, creo que si voy a un psiquiatra o a un psicólogo, probablemente lo diagnosticarían como eso. Pero el cuento es así, además es todo muy particular porque estaba empezando COVID, estaba como que ya la situación un poco empezando a entender que, mira, esto pareciera que va a ser intenso. Y nos invitan a un cumpleaños y Valerie no puede ir, un cumpleaños de niñitos, pues a una fiesta infantil. Sí. Y Valerie no puede ir y yo me llevo a Cousteau, y Cousteau en ese momento tenía 4 años y había un castillito inflable. Y bueno, obviamente Cousteau se mete ahí, yo estoy con mi hermana y lo empiezo a ver brincar y tal, y de repente veo que él se monta en un lugar que no había y pega un brinco al piso como si eso Oh, fuese un wow. colchón, y cayó enfrente de mí, y apenas yo lo levanto le veo el brazo roto, pero así colgando, ¿sabes? Mm. Y, y bueno, ¿sabes? Le agarré el brazo, se lo pegué, o sea, no se había salido de la piel, pero sí se había roto completamente el brazo. Para la clínica, correr, todo este proceso, sin yo decirle a Valerie, porque no quería estresarla hasta que todo estuviese como en control. Y bueno, nada, yeso, no lo tuvieron que operar. Al final los niños están hechos de goma, son como, el mismo Sí, doctor me dijo, mira, no te preocupes, a mi hijo le pasó lo mismo y ni se va a notar en 3 meses. Y es así, ahorita pareciera que no le pasó nada, no tiene cicatriz, ningún problema en el brazo, pues, o sea, pero te lo juro que cada vez que me recuerdo de ese momento, me genera ansiedad, no me gusta, o sea, me siento mal conmigo mismo de haber permitido que eso pasara. Obviamente, eso le pasa a los niños, yo también me fracturé, me rajé una vez una rodilla, me agarraron puntos en Río Chico, o sea, los niños somos unos sobrevivientes de las locuras, sobre todo los varones, de las locuras en las que nos metemos, pero me haces esa pregunta y eso fue lo sí, que, yo digo lo que que, los 2 primeros años uno está procurando que no se mueran y de ahí para adelante sí. que no se maten. Exactamente, Sí, exactamente. yo Y es la tengo vida, sí, cuando son adolescentes, entonces no quieres estar con el carro, estás cagado. Es como que de aquí a que yo me muera, es procurar que él no se muera primero. Ese es como el objetivo. sí, no, yo tengo un trauma similar porque una vez fui yo soy ya separado, pero en ese momento estaba con su mamá y fuimos a una fiesta y la fiesta era de piscina y había un tobogán de concreto. Ujú, Yo voy, ella me dice, anda que se cambie y eso, le ponen el traje de baño y yo le pongo el traje de baño, en lo que agarré la pañalera, él abrió la puerta y salió corriendo como un loco. ujú, Salió corriendo como un loco, iba a pasar debajo del tobogán, obviamente un bebé no miró nada y le metió la frente al concreto. Y no solamente fue ujú. que le metió la frente al concreto, sino a la velocidad que iba, le metió la cabeza al piso también. Claro, Bueno, yo me puse, pero que no, o sea, no sabía ni siquiera qué hacer, vi que no había sangre y que le estaba llorando y dije, bueno, por lo menos está llorando y no hay sangre. Y ya, la mamá, bueno, se lo puso en el pecho
y al ratico se calmó, pero fue muy loco, claro. Sí, 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 demasiado. es intenso, pero bueno, nada, ese es el rol de ser padre. Sí, mira, Os, eh, ¿qué opináis vos sobre ser amigo de tu hijo? ¿Se puede ser amigo de tu hijo? ¿Se puede ser amigo de tu hijo sin perder autoridad? Yo creo que sí, lo que pasa es que el término amistad, creo que si nos vamos al término estricto, no tiene sentido porque para eso están los amigos, pues uno, cada quien tiene su rol. Pero yo sí creo que uno puede tener una relación de confianza y con cierta intimidad en el buen sentido como lo tiene con los amigos, con los hijos, entendiendo que tu rol es de autoridad y no simplemente de amistad, pero sí creo que es bueno que uno tenga una confianza con ellos que le permita a ellos tener una confianza contigo para hablar las cosas, para comentarlo y también entendiendo que em, los padres, no solo yo como papá, sino él como madre, tienen ciertos roles distintos en esas amistades, ¿no? Entonces, de repente Cousteau le cuenta más chismecitos del colegio y de amiguitos a Val, porque eso, él ya la asumió a ella como la amiga a la que le cuenta esas vainas. Y conmigo es más otras cosas que tienen más que ver con cosas que le gustan de contenido o vainas que vemos juntos y planes de buddies, ¿no? Porque como es hijo único, yo termino muchas veces siendo el hermano mayor, o sea, el que juega básquet con él, el que juega fútbol ahí en el cuarto mientras mi esposa nos regaña, porque eso es lo que hacen los niños. Entonces yo a veces me doy cuenta que, bueno, tengo que ser un poco el hermanito de él para que él juegue y tripee y la pase bien y yo también gozo una bola, porque uno al final es un carajito también, ¿no? Claro. Mira, y pues, ustedes decidieron para la producción. Sí, sí, no es algo que por mucho tiempo me generó debate. Me sentía mal con que Cousteau fuese hijo único, eh, hasta que llegó el día donde el mismo Cousteau nos dijo que él no quería tener más, ¿sabes? Que él estaba ¿En feliz, serio? sí, él nos dijo que él estaba feliz, que él no quería, o sea, que él prefería la atención solo para él, no lo dijo de esa manera, pero cada vez que le lanzamos la idea de, jodiendo, de que vamos a adoptar y a tener un hermanito, no le gusta. O sea, él está muy cómodo con el mandato. Él no quiere un virreinato, él no quiere un triunvirato, él quiere su monarquía. Está bien. No, es que yo creo que ya cuando llega como los 9, 10 años, ya como que se les pasa el quiero un hermanito. Por lo menos Sí, sí, sí. con mi hijo fue así. Sí, él nunca ha sido así. De vez en cuando sí sentimos que, coño, necesita el hermano, más que lo quiere y lo pide es que, pero bueno, uno crea su red de amistades, tiene muchos primos de la misma edad que se la pasan quedándose en su casa o él quedándose allá, él ama a sus primos son sus hermanos realmente y por suerte, bueno, para ellos, de repente no para la familia, pero todos son varones, entonces Ya, todo es como un gang así de unos malandros, una vaina que probablemente en un futuro será una organización criminal. Sí. ya. Mira, ¿qué es lo mejor de ser papá? Yo, sinceramente, yo creo que es la felicidad que genera. O sea, yo siempre me considero una persona muy feliz, muy agradecida con las oportunidades que me ha dado la vida. Y nada se compara a la felicidad que me genera ver a Custo, estar con él, o sea, irlo a buscar al colegio, llevarlo al colegio. Es simplemente la felicidad máxima. O sea, como que hay muchas cosas que generan felicidad. A mí me genera felicidad el podcast, la comedia, me genera felicidad mis amigos, mi esposa, mis padres. Hay muchas cosas, pero lo que más me genera felicidad en la vida es mi hijo. Es así de sencillo y bueno, o sea, eso hace muy fácil la explicación, ¿no? ¿Qué es lo que te hace más feliz? Bueno, eso. Ya. ¿Y qué es lo peor de ser papá? Bueno, que ya la vida no es tuya, ¿sabes? Que ya no puedo decir a Valerie, ay, vámonos para Europa la semana que viene y mandemos toda la mierda. O sea, ya tú estás al servicio de otro. Y esa independencia, te admito que la extraño un poco, pero bueno, también mm, como mi papá me recomendó, la disfruté por un buen tiempo. Yo tuve, Gusto nació cuando yo tenía 36 años.
Entonces viví unos buenos 36 años de juventud, de alegría, drogas y todas esas cosas que se pudieron hacer felizmente sin hijos. Está bien. Mira, yo vi en tus redes sociales, yo diría que hace como un año, que Ujú. estuvieron visitando parques nacionales. Sí, estoy Fue- obsesionado con eso. eran los, y fueron los tres, ¿no? Sí, fuimos los tres. Hemos hecho eso mucho, no solo parques nacionales, sino naturaleza. Entonces, como que yo me propuse hace, no sé, ya cerca como 8 años que hacer por lo menos un viaje al año a un lugar donde podamos conectar con la naturaleza y disfrutar de este país, ¿no? Porque parte de, como uno como migrante, a veces uno se siente atrapado, ¿no? Por ya sea por temas de papeles o qué sé yo. Y bueno, entiendo la sensación, pero estar atrapado en Estados Unidos es estar atrapado en un lugar muy grande, o sea, con muchas cosas que puedes hacer con un vuelo doméstico, ¿no? Sí, No es solo salir a los Everglades aquí en Florida, que son increíbles, pero mira, te montas en un avión, obviamente si tienes el presupuesto, pero o agarras el carro y mira, estás en Carolina del Norte, o está, nosotros, mira, lo primero que hicimos fue California, hicimos Lake Tahoe, que no es un parque nacional, pero es un lugar espectacular, muy distinto a lo que yo conozco como venezolano, ¿no? Esto es montañas, pinos nevados, montañas nevadas, pinos, lagos, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí agarramos la fiebre. Me acuerdo aquí, porque bueno, tenemos esa relación con la comedia. Justamente estaba aquí en el estudio ahorita. Led Varela me invita a que lo acompañe a un show en Salt Lake City. Por cierto, está lleno, esa vaina está llena de maracuchos. O sea, eso es mormones y maracuchos, que es una mezcla bien particular. Te debo sí, decir que es una ciudad que algo interesante va a salir de ahí. Gaita mormona, una vaina así. Pero entonces le digo, dale, vamos para allá. Pero te propongo que cuando termine el show, alquilemos un carro y nos vayamos a Las Vegas, pero no, no, pasemos por los parques nacionales y toda esta carretera que es muy famosa en Utah, que se llama Highway 12. La carretera 12 es considerada la carretera más bella de los Estados Unidos para hacer un road trip. Y yo quería, me daba curiosidad hacer eso, le aceptó la misión, hicimos ese plan y pasamos por Bryce, por Zion, que son parques nacionales increíbles, y ahí yo dije, ok, yo tengo que hacer esto, pero con tiempo, porque eso fue solo pasar para llegar a Las Vegas. Fue como un viaje, como los que fueron ahorita a la luna solo para ver, para después ir bien, ¿sabes? Eso fue lo que hice. sí. Y, y bueno, en el 2000, creo que fue 22 o 23, creo que fue 2022, me fui con la familia a Utah, hicimos Zion, pero bien, hicimos Bryce, y después el año pasado hicimos Yosemite en California, espectacular. Y es un excelente plan porque, bueno, es todo lo que uno lucha cuando estás aquí en la ciudad, ¿no? No hay conexión, el chamo no está pegado al iPad, camina, naturaleza, cascada, buenos paseos en carro. No es solo caminar y mamarse, sino montarse del carro y meterse por lugares increíbles. Entonces tenemos ahorita esa como tradición familiar que amo mucho que tanto Valerie y Cousteau disfruten, ¿no? Porque hay muchas familias que eso les parece es el plan más aburrido del mundo. Y hay un cuento lindo que cuando fuimos a Zion la primera vez con Cousteau, él tenía 7 años, y ahí hay un hike que se llama The Narrows, que básicamente te tienes que meter por el río, caminar en el agua con unos trajes, unos wetsuits, porque el agua es súper fría, y nos dio miedo hacerlo en ese momento porque estaba como muy chiquito y la corriente es fuerte, no, como que él mismo no quiso, pero él quedó con la idea, él quería hacer The Narrows, quería hacerlo, entonces le dije, bueno, mira, vamos otra vez y fuimos ahorita en abril, y lo hicimos el plan de The Narrows, él ya de 11 años recién cumplido, ahí con su traje y su vaina, y él estaba feliz porque él lo sintió como una misión cumplida, que él fue, no pudo porque estaba chiquito y ahora fue y lo hizo otra vez y sí lo hizo porque ya está más grande. Entonces, eso para un niño es oro puro, cuentos para los amiguitos y vaina. Entonces fue un planazo, ¿verdad? Amo el plan de los parques nacionales y ya tenemos ahí un shortlist de los próximos que queremos hacer o del próximo. Sí. Oh, qué cool. Mira,
ya más o menos para ir finalizando, ¿cómo te gustaría que te recordara Cousteau? Coño, como un padre presente y con sentido del humor, que eso es algo que conectamos también. Ese chamo, te digo, tiene material para comediante, se caga de la risa con vainas que yo no puedo creer, porque eso es humor afilado, le gusta el humor negro. Más bien yo tengo que controlar las cosas que ve por, obviamente, o sea, hay ciertos comediantes que pueden traumarlo. Entonces, me encanta que él le guste mucho reírse conmigo y pasarla bien. Entonces, que me recuerde como un padre presente y con sentido del humor, estoy contento. Súper. Si tuvieses que dejarle una canción, un disco, una película y un especial de comedia que simbolice el pacto de padre e hijo entre los dos, ¿cuál sería? Comencemos con la película. Bueno, la película The Life Aquatics, la que te mencioné, de Steve Ok, Zissou, porque tiene el nombre, está inspirado, o sea, hay una conexión con su nombre y es una película que sé que de repente todavía está muy chamo para que la disfrute, pero sé que es una película que eventualmente va a apreciar y disfrutar mucho. la Em, canción. la canción la tengo clara porque es la canción con la que él nació. Yo cuando entramos en este proceso, yo tenía meses preparando un playlist musical para poner durante el parco. Y yo me puse como ese jueguito de, bueno, yo voy a lanzar ese playlist, vamos a ver con cuál canción nace, o sea, cuál es la canción que está sonando en el momento que sale del vientre de su madre. Y esa canción es de un artista que a mí me encanta, se llama Kurt Vile, es gringo, creo que vive en Filadelfia, y es una canción que se llama A Girl Called Alex, una niña llamada Alex. Él no es Ok, niña por ahora, espero que no cambie de planes, pero es una canción muy linda, entonces creo que esa canción es la que tocaría. ok. Un disco. Para ver, un disco. Currents de Tame Impala, porque él ama Tame Impala y ese disco le gusta mucho y es una banda que me gusta también, entonces es una banda con la que conectamos y ese disco en particular él le gusta mucho. El especial de comedia, sí. Em, Déjame pensar esa. Este comediante que hizo Props, coño, siempre se me olvida el nombre y a Cousteau lo ama, Em, el que era socio de Chapel. y que no me acuerdo. Em, ya te digo el nombre. Demetri Martin, siempre se me olvida. Ah, Sé ok, que ok. Demetri Martin, cualquiera de sus shows, cualquiera de sus especiales, me encanta porque es una buena recomendación a padres que les gusta la comedia y que quieren introducir la comedia a sus hijos. Este es un excelente comediante para hacerlo, porque es genial, tiene un humor afilado, pero es para toda la familia, ¿sabes? Como que no va a traumar a ningún niño, a pesar de que pueda haber un chistecito de algo sexual o algo así como pequeño, en verdad es una comedia súper sana y coño, o sea, sí, Demetri Martin, 100%. Cool. El libro no te lo pregunto porque seguramente es de chiste interno. El libro de chiste interno, sin duda alguna. Otro libro que yo recomiendo mucho, me encanta recomendar, es Tipping Point de Malcolm Gladwell. Es un libro que recomiendo mucho porque te ayuda a entender tu rol en la sociedad y quién eres. Él como explica, hay como unos arquetipos de personas y cada arquetipo de persona tiene un rol en la sociedad y él lo explica con ejemplos históricos muy brillantes. No sé, siento que es un libro que todo el mundo debería leerse, así que pondría eso. ¿Cómo se llama, me dijiste? The Tipping Point y lo escribe Malcolm Gladwell. The Tipping Point. Ok. Sí, Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Gracias por los cuentos y las anécdotas. Y bueno, nos estamos Daniel, viendo. gracias. Un placer hablar de Cousteau y hablar contigo más aún. Espero que nos veamos pronto. Crecer con papá, café en la mañana, un chiste temprano, migajas de pan.